Vamos a ver. El examen de 14 de febrero del 2017, examen tipo D. A ver. Aquí está. Bueno, estamos por la primera. Bueno, en este caso es el tipo D. El anterior que hice fue la A. El rollo es que no hay por qué hacer ni el B ni el C porque son iguales. Simplemente lo que hacen es cambiar el orden de las preguntas. Vamos, que tendría que ser A, B y C. Es el mismo, pero con las preguntas alteradas. Y después lo que sería D, F, creo que son los siguientes. Pues también pasa lo mismo. Entonces si haces el A y el D, unos de la primera semana y otros de la segunda semana. Por eso cambia las preguntas en el A y en el D. Mientras en las demás letras son simplemente las mismas, pero cambian el orden. Bueno, al turrón, vamos a ver. ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de la sinapsis propiamente dicha? El cono axónico, las vesículas sinápticas, los receptores postsinápticos o los neurotransmisores. Hay que fijarse bien cuando te pone el no, cuál de los siguientes elementos no forma parte. Entonces vamos a buscar los que, por ejemplo, sí forman parte y así ya lo sabríamos. Por ejemplo, leemos las vesículas sinápticas, sí que son, forma parte, los receptores postsinápticos también y los neurotransmisores también. Por lo cual, la que no forma parte de la sinapsis propiamente dicha es el cono axónico. Vamos a ver la segunda. ¿Qué afirmación es incorrecta? Aquí pues lo mismo. Es lo contrario de lo que tú vayas a leer. Hay que fijarse bien en el título, simplemente es leer bien y ya está. No hay problema. ¿Qué afirmación es incorrecta en relación con las pautas de acción fija? Son estereotipadas, son desencadenadas por cualquier estímulo, son exhibidas por todos los miembros de la especie o son autorreguladas. Hay que fijarse cuál es la incorrecta. Vamos leyendo. ¿Son estereotipadas? Sí que son estereotipadas. ¿Son desencadenadas por cualquier estímulo? No tiene por qué. C. ¿Son exhibidas por todos los miembros de la especie? Sí. Y son autorreguladas. Entonces nos vamos a quedar con la B. ¿Son desencadenadas por cualquier estímulo? No tiene por qué. En este caso, entonces por eso la afirmación incorrecta es la B. Simplemente hay que tener cuidadito con el título y ya está. Eso es donde suele haber la trampa. Y funciona bien, al menos a mí, en el tema de descartar. Al menos en los de tipo test y después cuando te quedan pues la A y la D, pues te la puedes jugar un poquillo. El problema es cuando dudas contra 3, entonces ahí ya juegas a un porcentaje muy bajo y ya no te vale la pena. Pero bueno. La 3. ¿Qué características estructurales de las neuronas se ha comprobado que pueden cambiar como consecuencia de los procesos de aprendizaje, constituyendo claros ejemplos de la plasticidad neuronal del sistema nervioso? La disposición y el grosor de los microtúbulos, la amplitud y disposición del árbol dendrítico, el número de ramificaciones terminales del axón, o las tres anteriores son ciertas. La disposición y el grosor de los microtúbulos no. La amplitud y disposición del árbol dendrítico tiene buena pinta esta, y después el número de ramificaciones terminales del axón no, y la D son las tres anteriores ciertas, por lo cual la D fuera. La A también tendríamos que quitarla fuera. Y nos quedaría la B y la C, y la C vemos que no, pues nos quedamos con la 3B. Es la amplitud y disposición del árbol dendrítico. Vale, nos vamos a la 4. ¿Qué opción identifica correctamente la superficie del tronco del encéfalo que aparece representada en la figura 1, la división marrostral de este componente del encéfalo y las estructuras que señalan los números indicados? Vale, tenemos que irnos a la figura 1. Esto va al final, suelen estar. De todos modos, cuando se hacen los exámenes en el ABEX, la propia pregunta ya trae el dibujo. No vas a tener que andar de arriba para abajo ni nada. Entonces ahí ya verás, pues directamente, imagínate, si la pregunta era la 4, pues ya vendría el dibujo de la 4. Por encima o por debajo, por donde sea, pero no vas a tener que andar ahí moviéndote porque pierdes un tiempo de la hostia, claro. Bueno, pues esta es la figura. ¿Y qué es lo que vemos en esta figura? Primero que es dorsal esto, por lo cual lo que ponga ventral o cualquier otra cosa fuera. Entonces ahí ya eliminaríamos la B y la C. Pero bueno, vamos viendo los números y demás. Recordábamos que la primera, en la A, aunque no se ve ahora en la pantalla, la primera es dorsal, mesencéfalo, y el cuarto es el nervio troclear. Y la otra dorsal que existe es puente, en la 2 un cuarto ventrículo, en el 3 pedúnculos cerebrales y en el 7 glándula pineal.
ya vemos que no es así. De hecho, aquí en la base del 3, en los pedúnculos y todo esto, ya no se corresponde, por lo cual hay que escoger la única dorsal que se adecua a esto. Entonces nos iríamos aquí. No, es que opción, ahora ya se puede leer perfectamente. Dorsal, mesencéfalo, cuarto, nervio troclear, que esto es lo que nos interesa en la A, y después ver colículo superior, el 6, y 10 columnas dorsales. Entonces te vas a aquí, y ya ves en la 10, columnas dorsales, nervio troclear, que es aquí, en la 4, y en la 6, que es directamente lo que vemos como lo que sería el colículo superior. Esto sería el colículo superior, para ser más exactos, esta parte de aquí. Después las columnas dorsales es esto de aquí, como podéis ver. Y la visión es dorsal, es el mesencéfalo, de lo que estamos hablando. El cuarto sería aquí, el nervio troclear. Esto simplemente tienes que saberte el dibujo medianamente bien y ya está. Lo más importante, que ya de primeras tú ya descartes y ya digas, mira, vale, ¿esto cómo está? Esto está dorsal, por lo cual ya no es ventral. Entonces la B y la C para afuera. Y te quedas con la A y la D. Y jugando con la A y la D, vas mirando en cada número. A ver, el 6 se corresponde con lo que dice aquí. Un colículo superior. Sí, vale. La 10, columnas dorsales. Bien. Pues lo mismo. Y después si bajas a la otra y ves la 3 no coincide o la 7 no coincide, pues ya está. Por eliminación y descarte ya lo sacas fácil. Bueno, fácil. Tienes que sabértelo, lógicamente, pero bueno. Entonces nos quedamos con eso. La 4 sería la A. Hago cada churro ahí con el circulito amarillo, pero bueno, creo que se ve bien, que se le da a cada una. 5. Cuando por efecto de la selección natural en una población va disminuyendo la frecuencia de los individuos que presentan una característica situada en uno de los extremos de la distribución fenotípica, el tipo de selección que ha estado actuando es estabilizadora, disruptiva, direccional o dependientes de la frecuencia. Esta es pura teoría también, es direccional. No tiene nada que ver con la estabilizadora ni disruptiva, ni es dependiente de la frecuencia. Simplemente hay que leerlo bien. Dices, por efecto de la situación natural en una población va disminuyendo la frecuencia de los individuos que presentan una característica situada en uno de los extremos de la distribución fenotípica. El tipo de selección que ha estado actuando lleva una dirección, es la direccional. Vale, ahora nos vamos a la 6. De un rasgo cuantitativo, hay que, lo de siempre, hay que leer muy bien los títulos. Y fijarte y pensar tú, vale, cuantitativo, vale, aquí ya no me están preguntando por lo cualitativo, tú vas quitando esquemáticamente en tu cabeza las cosas para acordarte, pues si no, pues tienes que tener como un pequeño esquema, aunque sea muy básico, de cada tema, aunque sea poquito, pero por lo menos saber diferenciar cosas muy básicas. Y después pues ya habrá preguntas que son muy a pillar, que si ves que no das, pues ya las dejas directamente y optas por una nota más baja, pero por lo menos que esté equilibrada para alcanzar el aprobado. Porque hay algunas que sí que son más complejas y que ya son de un punto específico dentro de otro punto específico y tienes que discernirla y bueno, ya no es igual. Pero estas son teóricas, estas son las que supuestamente tú te tienes que saber y donde tienes que acuchillar. Por ejemplo, aquí en la direccional si tú sabes o tienes una mínima idea, descartas estabilizadora, disruptiva y dices, vale, es esta, es direccional, perfecto. Pero si en un dibujo tú no sabes dónde está el colículo superior, pues difícilmente vas a hacer algo, porque si no lo sabes, pues ya la dejas y punto. Pero aquí puedes jugártela un poco, porque tú dices, vale, a ver, yo sé que es estabilizadora y disruptiva. Quizás no sepa muy bien lo que es direccional, pero sé que al no ser estabilizadora ni disruptiva, y esto del dependiente de la frecuencia no viene a nada, pues ya me quedo con direccional. Ahí tiene sentido jugársela. En otras donde veas que no, pues ya no vale, claro. Pues eso, que de la 6, de un rasgo cuantitativo, lo que sabemos es que sus distintos fenotipos se explican por diferentes valores genotípicos, que sería en este caso pues la opción C. De todos modos, se va leyendo. ¿Se expresa o no el fenotipo pero no presenta valores intermedios? No. ¿Es casi siempre monogénico? Tampoco. Sus distintos fenotipos se explican por diferentes valores genotípicos, sí. Y se denomina también discreto. No, el cuantitativo no va por ahí. Después cuando en temas de cualitativo y demás, ahí es donde nos interesa. Pero hay que fijarse en lo que piden exactamente. Porque muchas veces es algo más simple de lo que parece. 7. El bloqueo farmacológico de la bomba de sodio y potasio. Estas preguntas
caen muchísimo. De todos los exámenes que fui haciendo para practicar y demás, es un tema que se ahonda muchísimo, lo que es las bombas de sodio y potasio, la hiperpolarización, el potencial de reposo, todas estas cosas. Lo que es dependiente de voltaje, lo que no, los aniones, todo. Pues básicamente que, bueno, el bloqueo farmacológico de la bomba de sodio-potasio, por ejemplo, con ovovaína, provoca a la larga supresión del potencial de reposo, hiperpolarización, inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje o salida de aniones proteicos al exterior de la neurona. Sería la supresión del potencial de reposo. Entonces ya la vamos a marcar por si acaso. Ahí. 8. El hecho de que el potencial de acción se desplace desde el cono axónico hacia el terminal axónico y no al revés. Estos son los tipos de desplazamiento, anterógrado y retrógrado. Lo que vaya en un sentido y en otro, por así decirlo. Y hay que entender por qué pasa eso, ¿sabes? Y cabe atribuirlo a la activación de los canales de sodio, la inactivación de los canales de sodio, que va a ser esa, la secuencia de apertura de canales dependientes de voltaje que se inicia con los de sodio y sigue con los de potasio, no, y la acción de la bomba de sodio y potasio, no tiene ahí que ver. Es la inactivación de los canales de sodio lo que provoca que el potencial de acción se desplace desde el cono axónico hacia el terminal axónico y no al revés, vamos, que sería eso, el desplazamiento anterógrado y no el retrógrado. Después te lo pueden preguntar de otra manera, pero bueno, en esta básicamente es así. Sería la B, la inactivación de los canales de sodio. Vale, 9. En el contexto del dilema del prisionero, se asume que los participantes que se enfrentan a este dilema son egoístas y racionales. Esa es cierta. B. La estrategia evolutivamente estable es no confesar. No. La solución que favorecería el promedio de la población que se enfrenta a este dilema es confesar. No tiene por qué. Y todas las opciones son correctas. No podrían ser porque ya hemos eliminado otras, por lo cual nos quedamos con la A. Se asume que los participantes que se enfrentan a este dilema son egoístas y racionales. Vamos a ver. En el síndrome de Down siempre hay una trisomía del 21. No tiene por qué... A ver, esto depende, pero no tiene por qué haber siempre una trisomía del par, en este caso el 21. Siempre hay alteraciones en el número de cromosomas. No. Puede darse porque se triplica el material genético del cromosoma 21. Sí. Y la D se debe a una monosomía. No es una monosomía del 21, para nada. Entonces, nos quedamos con que puede darse que se triplica el material genético del cromosoma 21. 11. De este tipo de preguntas, por ejemplo, como la 11 que vamos a ver ahora, también suele repetirse bastante. El tema de saber diferenciar entre una contrastación observacional, somática, ya lo vais a ver ahora, intervención conductual, pues lo que sea. Esto simplemente tienes que tener claro un poco la variable independiente, la variable dependiente, este tipo de conceptos que se ven también en fundamentos de investigación de primero. Bueno, en los años 80 se inició un estudio longitudinal que duró 15 años sobre envejecimiento y enfermedad de Alzheimer, conocido como el estudio de las monjas. Participaron 678 religiosas, entre 75 y 103 años, a las que se realizaron valoraciones anuales de su estado cognitivo. Tras su muerte, se analizaron sus cerebros y se comprobó que existía un número significativo de casos que, a pesar de tener daños cerebrales compatibles con un estado avanzado de Alzheimer, de enfermedad de Alzheimer, en vida apenas habían mostrado alteraciones cognitivas, incluso algunos casos mostraban una función cognitiva intacta. Se analizaron diferentes variables en relación a la educación y a las capacidades intelectuales de las participantes, observándose que en las religiosas de mayor nivel de formación y actividad intelectual existían importantes discrepancias entre los hallazgos clínicos y los neuropatológicos, algo que hizo pensar en la posibilidad de que determinados factores pudiesen compensar los cambios patológicos que se producían en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer, cobrando interés el concepto de reserva cognitiva. ¿Qué tipo de contrastación empírica fue utilizada en este estudio? Vemos que está la intervención conductual, no es eso. Contrastación observacional, esto es por donde más se puede tirar. Contrastación experimental, no, la experimental ahí no entra, y la intervención somática menos. Entonces nos quedamos con la contrastación observacional. Vale. Esto es también lo de los estudios y demás, hay cosas muy curiosas, la verdad, si te
Si te gusta, claro, si no, pues difícilmente. Vale, 12. En relación con la conducta sexual de la rata, como la de muchos otros mamíferos, sabemos que dependen enteramente de su sexo genético. Las hormonas gonadales tienen un efecto activacional durante periodos críticos en la fase temprana del desarrollo. La testosterona ejerce un efecto organizacional en determinadas áreas cerebrales y todas las opciones son correctas. Aquí es la C. La testosterona ejerce un efecto organizacional. Vale. También pura teoría. 13. Entendemos por altruismo reproductivo cualquier conducta que favorezca la reproducción de un congénere en detrimento de la propia reproducción, esta es cierta, encaminada a combatir, aunque por ejemplo veáis que empieces a leer la pregunta, por ejemplo, y ves esto, pues yo ya al leer esto de altruismo reproductivo veo que favorezca la reproducción de un congénere en detrimento de la propia reproducción. Sí, a mí ya me suena, entonces yo digo, vale, esto es muy probable que sea esto. Eso no significa que yo coja y ponga la A ya directamente, porque basta que hagas eso para que a lo mejor después te des cuenta al leer la otra que no estabas tan encaminado ahí, o que la D te ponga que todas son correctas. Entonces dices tú, hostia, claro, yo puse la A, pero la D dice que también las demás son correctas. Eso no quita que la A no lo sea, pero fallarías, vamos. Y eso no viene nada bien. Más que nada porque el que no lo sepa, que imagino que todo Dios lo sabrá, todo esto, todo fallo lleva a una reducción. En este caso no me acuerdo si era 0,11 o por ahí, pero bueno, que parece una tontería, pero fallas una, fallas la otra. 0,11 de aquí, 0,11 de allá. Y si vas medio justo para probar, si vas para 8 para 9, pues te da un poco igual que te bajen medio punto, un punto. Pero si estás con un 6 o un 5, pues no te va a hacer tanta gracia, claro. Vale, pues eso. Entendemos por altruismo reproductivo cualquier conducta y entonces nos quedaríamos con la que favorezca la reproducción de un congénere en detrimento de la propia reproducción. Tú después sigues leyendo, que es a lo que quería explicar. Encaminada a compartir los propios gametos con el máximo número de congéneres. No. Que promueva la abstinencia sexual en aras de la supervivencia a la supervivencia de la especie. Tampoco. Y que ponga al servicio de la población el mayor número de descendientes directos. Tampoco. Entonces nos quedaríamos con la 13A, que favorezca la reproducción de un congénere en detrimento de la propia reproducción, lo que es el altruismo reproductivo ahí. Que fijarse, guay. Y ya está. 14. La competencia espermática es poco probable que se dé en la poliandría, la poliginiandría y cualquiera de las opciones anteriores. No puede ser cualquiera de las opciones anteriores porque no es ni poliandría ni poligindría, así que es la poliginia en este caso. Estos son conceptos básicos directamente, porque esto es todo a descartes, lo que decíamos antes en otras preguntas. Si te sabes medianamente esto de poliandría y poliginia y demás, lo de que bueno, en este caso un animal, una mujer, lo que sea, tanto de hombre como hace referencia tanto al ser humano en comparación, quiero decir, con animales y demás, como la poligamia, la bigamia, lo mismo que pasaría cuando te casas, cuando no te casas, lo mismo. Pero en este caso es desde un punto de vista biológico, que es algo que nos interesa. Y te hablan tanto de cómo dos pueden estar tanto con uno, por defensa, por una serie de cosas. Después incluso por alimentación, el tema de la seguridad. Entonces tienes que saber diferenciar entre la poliandría, la poliginia y una serie de cosas. Y en este caso pues es la poliginia. Por ejemplo, ahora en el 15 nos iríamos para aquí. Y la complementariedad de bases en el genoma establece que la timina se une a la citosina, la adenina se une a la guanina, la adenina se une a la timina y el uracilo se une a la citosina. Yo para este tipo de cosas, al menos para mí, personalmente, me van bien alguna regla mnemotécnica o algo que tú te quedes en tu cabeza, como ATCG, y tú saber que la A va con la T, que la C va con la G, eso en el ADN. Y después como te vas para el ARN y la otra cambia a uracilo directamente, entonces te tienes que quedar con un pequeño esquemita. Este realmente no, cuando hacen preguntas así. Estas las suelen también preguntar con factor numérico. Pues si un 30% tiene la citosina, ¿cuánto tiene esta guanina, esta adenina, esta tal? Y claro, ahí te tienes que fijarte y decir, vale, esto es un 20 algo por ciento. Pues ahora tiene que ser exactamente igual a otra. Entonces es un 23 y un 23 o bueno, cualquier número, 20. Entonces la otra tiene que ser una totalidad de 80.
Entonces de esos 80 es la mitad, es 40 y 40. Y tengo que saber cuál se une con cuál. Y tengo que saber si están hablando en ADN o en ARN. Por aquí es básicamente lo que se tiene que coger. Entonces la complementariedad de las bases de genoma establece que la timina se une a la citosina, no. La adenina se une a la guanina, tampoco. La adenina se une a la timina, esta sí. Y el uracilo se une a la citosina, no. Entonces se hace, al menos es lo que hago yo. Pongo ATCG, ATCG o ATGC o como le quieras llamar. Y vas haciendo adenina con timina. Y vas, básicamente es así. A ver, entonces, en la 15, la adenina AT es esta. Bueno, cada uno tiene su método, imagino. O sea, hay gente que lo hace con mnemotecnias, recordando o primeras letras de tal y las van uniendo. Lo importante es que funcione, sabes, que te acuerdes medianamente bien y ya está. Lo mismo que pasa con lo de la poliandría, poliginia y poliginandría y todo esto. Si yo por ejemplo, pues me imagino, son tonterías, pero cada uno pone lo suyo. Piensa pues en una leona, pues en este tipo de animal que hace esto. Entonces yo ya asocio esto con poliginia, esto con tal. Y es una de las formas. Habrá gente que lo chape directamente y tal. Yo requiero de entenderlo, al menos de hacer una comparación con algo que yo ya sepa. Entonces accedo a esa información y ya con la misma lo sacas. Bueno, al caso que... La recombinación génica, eso, la 16. ¿Qué tenemos por aquí? Es el intercambio de genes entre cromosomas homólogos. Sí que es eso. Vamos a seguir a ver por si acaso. No tiene nada que ver con el fenómeno de entrecruzamiento. Sí, tiene bastante que ver, de hecho. No es un proceso biológico relevante. Es jodidamente relevante, de hecho. Y no se da en la meiosis. Sí, se da en la meiosis, de hecho. Así que nos iríamos a la 16 en la A. Es un intercambio de genes entre cromosomas homólogos. Recombinación, pues a ver, se deduce medianamente bien. Esta tampoco es muy chunga. 17. Las hay que sí, pero esa no mucho. Los astrocitos son un tipo de células gliales fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Por qué? Sus prolongaciones forman la vaina de mielina que envuelve los axones de las neuronas del sistema nervioso central. No. Son elementos claves para la defensa inmunitaria del sistema nervioso periférico. Ojito ahí. Cuando haya este tipo de cosas es donde te revientan. Ahí pone periférico. Después es con lo que hay que fijarse. Si te están hablando de algo del sistema nervioso central o si te están hablando de periférico, y tú tienes que saber qué tipo de células, bueno, una serie de cosas. Y la C, intervienen de modo activo en el procesamiento y transmisión de la información. Sí que hacen eso. Y participan en el mantenimiento del líquido cefalorraquídeo. No, ahí no va. Entonces, en la 17 nos iríamos a la C, que intervienen de modo activo en el procesamiento y transmisión de la información. 18. Los homeogenes que dirigen la formación del sistema nervioso central en prácticamente todos los animales son ejemplos de genes parálogos, ortólogos, homocigóticos o heterocigóticos. Los parálogos no son homocigóticos y heterocigóticos tampoco, son los ortólogos. Esto también es un ejemplo más de pregunta teórica básica, pero que claro, si tú no sabes lo que es parálogos ni ortólogos, hombre, heterocigóticos y homocigóticos, pues imagino que sí lo sabrás. Pero bueno, te quedas con eso. Muchas veces si entiendes algo de tanto un prefijo como, por ejemplo, cuando te dicen esto es un hipo tal, y tú dices, vale, hipo por debajo de, hiper por encima de, entonces puedes deducir alguna cosilla. Pero bueno, no siempre vas a salir de ella con un poco de etimología o de temas así, entonces no. Los homeogenes que dirigen la formación del sistema nervioso central en prácticamente todos los animales son ejemplos de genes ortólogos. Vale. En el... que nos toca ahora? La 19. Vamos a ver. Los microtúbulos. Eso que aparecía también, creo que en la primera pregunta, que hablaban algo de los microtúbulos. Vale, son los componentes más abundantes en el citoesqueleto neuronal. Vale. Están directamente implicados en el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior celular. Se ocupan del transporte de sustancias entre el soma y los botones terminales del axón. Sí, se ocupan de eso. Y
son las proteínas tubulares del retículo endoplasmático. No. Por lo cual, pues se ocupan del transporte de sustancias entre el soma y los botones terminales del axón. Vale. Y lo que decíamos antes de saber diferenciar ciertas palabras simplemente con mirar por su prefijo o mirar cualquier otra cosa, hay que fijarse muy bien en saber diferenciar tanto parálogos como ortólogos y demás. Heterocigóticos y homocigóticos ya imagino que ya no habría problema, pero bueno, en los ortólogos, los genes que son como copias divergentes de un mismo gen. Vamos, que son como similares en diferentes especies porque vienen originadas de un ancestro común. Es una forma de explicar. A ver, no tendría que andar explicándolas tampoco todas, pero es para saber, como puedes saber tú lo que es el ortólogo ahí y parálogo y saber diferenciarlo. Pero bueno, es una pregunta básica teórica, no tiene tampoco mucho más. Eso sí, claro, si tú no tienes ni idea, pero por ejemplo, sabes medianamente lo que es parálogos, ortólogos, no te suena absolutamente nada, pero homocigóticos y heterocigóticos sabes perfectamente lo que es, aquí juegas a un 50%, A o B. Es muy diferente a si juegas a 3 o a 4, que ya es la locura máxima. Pero contra 2, y si tú tienes un poquito de idea de ortólogos y dices, vale, viene un ancestro común, tal, y ya piensas los homeogenes y ya te va saliendo, pues ahí sí, estaría bien jugártela un poquillo. Tampoco no hay que jugárselas en todas porque si no vas a la quiniela. Pero sí jugarla con lógica, quiero decir. No es lo mismo jugártela a un 50 que jugártela a un 33 o demás. Bueno, 20. Los procesos mentales hacen posible la conducta y son de interés de la psicobiología. No me suena a mí muy allá. ¿Son producto de la actividad neuronal? No. Son resultado de los procesos evolutivos del cerebro. A ver, realmente, a ver, vamos a pensar. ¿Los procesos mentales hacen posible la conducta y son de interés de la psicobiología? Sí, realmente sí que son de interés de la psicobiología. B, son producto de la actividad neural. Sí, son producto de eso. ¿Verdad? Sí. Y son resultado de los procesos evolutivos del cerebro. Cuando, aquí por ejemplo, en esta, que va a ser, todas las opciones son anteriores, son ciertas. A mí me suele pasar mucho cuando pasa esto, que veo dos muy claras. Por ejemplo, ¿hacen posible la conducta y son de interés de la psicobiología? Sí. Y después, son producto de la actividad neural. Y ya pienso, ahí sé que es muy probable que sea esa, pero como que tienes algo de dudas. Y después ya ves, son resultado de los procesos evolutivos del cerebro. Esto lo sabes que sí. Entonces, si tú sabes que es la A y la C, tiene que ser la D a narices, porque todas las opciones anteriores, a no ser que fuera la B, que justo coincide en eso, pero si tú estás completamente seguro de que es la A y que también es la C, ya sabes que la B va a tener que estar incluida en el lote, porque la D te pide que todas las opciones anteriores son ciertas. No sé si me expliqué bien, pero bueno, básicamente es esa, que tienes que poner aquí, todas las opciones anteriores son correctas. Es eso, que tú sabes que es la A y sabes que es la C, pues siendo esas dos, como no puedes poner dos, quiero decir, pues ya lo sacarías. Pero bueno, es normal, cuando te ponen, al menos a mí me pasa, que pone todas las opciones anteriores son ciertas, y tú, bueno, a ver, esta y esta, sí, puede ser, claro, empiezas a mirar, pero siempre te hace dudar como de ti mismo, y quiero decir, y eso, por norma general, suele salir mal, porque lo primero que piensas y lo primero que te viene a la cabeza, aunque parezca una tontería, suele ser lo más acertado, porque es lo que tienes tú ahí, en tu cabeza. El problema es cuando tú, por tu confianza, por lo que sea, empiezas a bajar y ya dices tú, uff, no sé, a lo mejor dudas de ti mismo, vamos. Y eso no suele ser nada bueno en los test, porque en un examen de desarrollo, tú empiezas a escribir y pones un poco lo que te da, lo que tienes tú en tu cabeza, y lo puedes adornar un poquito, puedes tirar por el otro lado, ¿sabes? Vas arreglando tú como puedes. Pero en esto es así, es así. Entonces cuando veas que algo te viene a la cabeza y te viene así de primeras y muy firme, fíate de eso. Bueno, al menos es como a mí me fui haciendo así algunos exámenes y no ha ido mal. Entonces, por lo menos por ahora va funcionando esa teoría que tengo. Bueno, de hecho creo haber leído algo de eso, de cómo lo primero que te viene a la cabeza en temas de estudio y demás suele ser más acertado. No creo que sea una cuestión de un 100% ni de mucho menos, pero creo que es bastante efectivo dentro de lo que cabe.
Bueno, 21. Para calcular la heredabilidad que explica el éxito de la cría selectiva, ha de tenerse en cuenta la varianza debida al efecto por dominancia, la heredabilidad en sentido amplio, la varianza atribuible a la epistasia o la varianza genética aditiva. Aquí es la varianza genética aditiva. 22. Sabemos que durante el periodo de despolarización de la neurona, en el potencial de acción se abren los canales iónicos dependientes de voltaje, ¿cierto? ¿A qué ion corresponde el canal dependiente de voltaje que se abre en segundo lugar? En segundo lugar, ahí está la clave, en segundo lugar. Sodio, calcio, cloro o potasio. El del segundo lugar es el potasio. Que bueno, eso imagino que también se sabrá y demás, pues las nomenclaturas típicas de química y tal, como tienes que saber pues las de sodio Na, potasio la K, todo ese cloro Cl, calcio C, bueno, quiero decir por si después cuando toque leer el tema 7 o toque leer el tema 6 al que tenga que leerlo, pues que se fije bien en todo eso, que es muy fácil confundirte. Tú después a lo mejor dices, Na tal, y te dices tú, no, coño, que es sodio, ¿sabes? Es tal. Entonces, pensarlo bien y ya está. Y sobre todo la clave son los títulos. Esto es donde pillan a todo Dios siempre. Se abren canales iónicos dependientes de voltaje. Las claves son despolarización, canal iónico dependiente de voltaje y segundo lugar. Esto es lo que importa. Entonces ahí dices, vale, tú de primeras lo ves así y dices tú, vale, pues sodio. No, a ver, segundo lugar. Esa es la clave. Bueno. 23. Sabemos que forman parte de la circulación anterior del encéfalo la arteria carótida interna, que vemos ahí, que sí, esa sí que forma parte, pero bueno, hay que seguir leyendo por si acaso. Las arterias cerebrales posteriores, no. La arteria basilar, no. Y las arterias vertebrales tampoco. Pues nos quedamos con la arteria carótida interna. Vaya churros de circulitos, macho. Qué mal se me da esto. Bueno, se ve perfectamente. Si no hay que echar la imaginación. A ver, la 24. Suponga que un rasgo psicológico, esta ya es de hacer alguna operacioncilla y tal, pero bueno, tampoco. Supongo que un rasgo psicológico dado estuviera regulado por un solo gen con dos alelos, P1 y P2, en una población. Que el alelo P2 fuera dominante y que el promedio de los descendientes de las parejas donde uno de los progenitores tuviera el genotipo P1P1 fuera de 0,18. Mientras que el de los progenitores en los que ninguno de sus miembros tuviera ese rasgo fuera de 1,5. ¿Cuál será el valor del coeficiente de selección en las parejas en las que ese rasgo no está presente? Y nos pone una serie de números, 88, 12, 83 y 27. Aquí, básicamente lo que se tendrías que hacer de operación, bueno, piso la calculadora por si acaso, pero no creo que tampoco harías el 0,18. Que aparecía ahí. Sabéis, el que tuviera el genotipo P1P1 fuera 0,18. Este 0,18 tenemos que dividirlo entre el 1,5, que nos da también, todo nos lo da en el enunciado. Porque mientras que el de los progenitores en los que ninguno de sus miembros tuviera ese rasgo fuera de 1,5. Entonces, ¿cuál será el valor de coeficiente de selección? 0,18 entre 0,15, entre 1,5 da 0,12. Ojito aquí, porque aquí es lo de siempre con el ejercicio. Te da 0,12 esto. Y ya vemos aquí un 12. Y ya venga, de cabeza, a darle a la B. Pues no, güey. Hay que coger un 1 y restarle este 0,12. Haces 1 menos 0,12, 0,88. ¿Entendemos? Y entonces, es lo que digo, si te sale esto, pues ya vas de cabeza para aquí. Y no, hay que acordarse que ahí tienes que hacer. Vamos, haces 0,18 entre 1,5 y te da 0,12. Hasta ahí perfecto. Pero no te vayas al 12 directamente. Lo que tienes que hacer es coger 1 menos 0,12 es igual a 0,88. 0,88. Hay que acordarse bien en este tipo de ejercicios de eso, de no coger y ya porque del número y ya ver lo que está reflejado en la opción B, darle como una cabra. No hagas eso, por Dios. 25. Supongamos que el color de las flores de una planta está determinado por los genes. Ya hice uno muy parecido en la anterior. No tiene tampoco... Pero bueno, vamos a poner la respuesta igualmente. A y B con diferentes alelos y cuyos valores aditivos son A1, 3, A2, 2, A3, 0, B1, 0, B2, 2.
siendo el color blanco aquel para el que la suma total de valor genotípico es 0 y de 10 para el de color rojo intenso. Vamos ahí la mitad a 5. Dos de sus descendientes entre sí, podremos concluir que el fenotipo con mayor representación en la generación F2 será aquel que presenta una suma de valores genotípicos de 5. Vamos por ahí ya. No habrá ninguna planta con flores de color blanco. Mentira. Solo una planta de cada 100 tendrá flores de color rojo intenso. También. Dado que desconocemos el genotipo de la F1, no podemos calcular los valores genotípicos de la generación F2. No. Así que en este 25, el fenotipo con mayor representación de B es la suma de valores genotípicos de 5. Ahí. Vale, 26. Todos los rasgos de la personalidad tienen herencia poligénica. ¿Vale? Pero suponga que la franqueza fuera un rasgo regulado por un solo gen con 2 alelos. Vale, esto es todo hipotético. F1 y F2. Siendo F1 el dominante, suponga también que tras un estudio hecho a gran escala en 2015, hay que suponerse todo, en una población española, se determinó que 2,4 millones de personas tenían el genotipo homocigótico dominante. Ojito aquí. 3 millones el heterocigótico y 0,6 millones el homocigótico recesivo. Si esa población fuera de 6 millones de personas, ¿cuál será la frecuencia del alelo recesivo? Vale. Primero de todo, dice ahí, bueno, se ve bastante bien, creo. Un poquito más para atrás. No, sí, se ve bien. Dice 3 millones el heterocigótico. Esto es lo que importa. Simplemente lo que pone atrás, en plan, una población española, se determinó que 2,4 millones de personas tenían el genotipo homocigótico dominante. Vale. 3 millones el heterocigótico. El heterocigótico tiene las dos partes. Entonces, 3 millones hay que partirlo a la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 3? La mitad de 3 es 1,5. Y hablamos de millones. Entonces, 1,5 millones. Y después, 0,6 millones el homocigótico recesivo. Eso no lo tocamos, eso está perfecto así. Entonces hacemos 1,5 más 0,6. Bueno, la calculadora por si acaso, pero esto ya sale bien. Ponemos 1,5. Vale. Más 0,6. Recordamos que el 1,5 viene de ese 3 millones. Ese 3 millones a la mitad por ser heterocigótico. Y nos da un resultado de 2,1. Vale. Ahora este 2,1 millones, como bien veis, es 1,5 millones más 0,6 millones, forma una totalidad de 2,1 millones. Este 2,1, ahora si seguimos leyendo, pone, si esa población fuera de 6 millones de personas, son 6 millones en total y tenemos un 2,1. 2,1 entre los 6 millones que hay de personas, nos da 0,35. Y si vamos para aquí, vemos que hay un 0,35. Y ¡capum! Listo. 27. Que no queda nada ya. A ver, tras realizar 2 estudios para conocer la heredabilidad de un rasgo, uno con gemelos dicigóticos, este también va a ser de numerito, y otro con padres e hijos, en los que se obtuvo una correlación de 0,4 en ambos casos, ¿vale? ¿Qué podemos concluir? Pues vamos a ver. Con cualquiera de los estudios hemos averiguado la heredabilidad en sentido amplio. Ni por asomo, además. No. Y el 80% de la variabilidad en el rasgo se debe a alelos adictivos. Hay que averiguar, hay que operar para saber si eso es cierto o no. La heredabilidad es de 0,4 en el primer caso y de 0,8 en el segundo. Y D, no hay influencia del ambiente. Vale, nos dice que es 0,4 ahí. Vamos a comprobar lo de la B, que pone el 80%. En este caso. Vemos que hay... Esto vamos a explicarlo bien, porque imagino que no todo el mundo, o al menos... A ver, no es que sea difícil nada, pero simplemente es entender como en sentido amplio y en sentido estricto y demás. Pero más que nada, lo que se está hablando aquí son gemelos dicigóticos y otro con padres e hijos. En este caso lo que se tuvo en la correlación 0,4. Aquí hay que jugar con lo que tenemos que dividir es con 0,5, no con 1. No es lo mismo gemelos monocigóticos idénticos y demás que los dicigóticos o a los padres e hijos, que es con lo que estamos jugando ahora. Y otros con padres e hijos. Esto es el 0,5. Entonces, si cogemos un 0,4, a ver, lo vamos a hacer otra vez por si acaso, pero no creo que haya problema. 0,4 entre 0,5 básicamente. Que después hay otras formas de hacer en multiplicación, pero bueno. 0,4 entre 0,5, 0,8. Si vamos aquí
ojito aquí también. Aquí nos da 0,8, no nos da 0,4 y 0,8, como dicen esto. Pero digo, por si veis el 0,8 y ya, boom, de cabeza de C. No. 0,8 a porcentaje es el 80%. Entonces leemos la B. El 80% de la variabilidad en el rasgo se debe a los alelos aditivos. Es esta. El 80% de la variabilidad en el rasgo se debe a los alelos aditivos. Es el 0,4 partido del 0,5. ¿Por qué es 0,5? Pues es a lo que vamos. Se está hablando de gemelos dicigóticos y otro con padres e hijos. Ahí hay unas tablas en el libro, donde una es 1, otra es 0,5, otra era creo que 0,25, si no recuerdo mal, que era de los hermanos de un solo padre, bueno. Pero bueno, no tiene tampoco mayor complicación, simplemente es saber de qué se está hablando, si está hablando en sentido estricto, en sentido amplio, de si son gemelos de un tipo, demás, ¿sabes? Saber diferenciar y ya está. Pero bueno, hay que saberlo, claro. 28. Un gen puede estar involucrado en varios rasgos fenotípicos, lo que se conoce como pleiotropismo, epistasia, dominancia incompleta o recombinación. Aquí es pleiotropismo. Entonces, teoría pura. Un gen puede estar involucrado en varios rasgos fenotípicos. ¿Qué es eso? Pleiotropismo. Ya está. Epistasia ya se habla de cuando hay enmascarado, dominancia incompleta cuando falta ahí, la recombinación génica. Ahí que es pleiotropismo sin problema ninguno. 29. Un potencial postsináptico excitatorio se producirá cuando el neurotransmisor se une al receptor postsináptico, haciendo que, directa o indirectamente, se abran canales que permitan la entrada de iones positivos en la neurona postsináptica. Sí. Se abran directa o indirectamente canales que permitan la entrada de iones negativos en la neurona postsináptica. No son iones negativos, son iones positivos, por lo cual la B fuera, la A muy seguro. Se abran los canales que permitan la salida de iones de potasio del interior celular. No, porque no hablamos de salida de iones positivos al interior. Y la neurona postsináptica se hiperpolarice. Bueno, no tiene nada que ver. 29. La A, directa o indirectamente, se abran canales que permitan la entrada de iones positivos en la neurona postsináptica. Eso es lo que es. Un potencial quedaos con eso. No es ni presináptico ni nada. Postsináptico excitatorio se producirá cuando el neurotransmisor se una al receptor postsináptico, haciendo que directa o indirectamente se abran canales que permiten la entrada de iones positivos en la neurona postsináptica. No negativos, positivos. Lo recalco por si acaso, aunque suene ultra pesado todo. 30. Y última. Mira los dibujitos aquí que hicimos y se queda esto. Bueno. Una mutación puntual que da lugar en la proteína del mismo aminoácido original se denomina de marco, polimorfismo, bueno, de marco ahí ya no es, polimorfismo de un solo nucleótido, no, silenciosa o de pérdida de función. Esto es silenciosa, también teoría pura y dura. Una mutación puntual que da lugar en la proteína del mismo aminoácido, claro, es que tiene además sentido, se llama silenciosa. Pues hasta aquí este examen. Después subiré el siguiente, que será de septiembre, porque recordamos que este tipo D, hay después los tengo aquí además, es que los tengo también en físico, E y F, y son exactamente iguales que la D, simplemente altera el orden de las preguntas, pero las preguntas son las mismas, entonces es estúpido hacer pues el B, el C y el E y el F, ahí, simplemente eso. Los voy a ir subiendo todos los que pueda. Bueno, todos los que pueda no, todos los que hay, porque los tengo todos. Así que a quienes sirva y quien lo necesite, pues bienvenido sea. Chao, chao, chao.